Las 10, 12 minutitos, vamos al encuentro del doctor ingeniero Raúl Bertero. Él es vicedecano de la Facultad de Ingeniería de la UBA, preside el CEARE, que es el Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria Energética, representando, por supuesto, a la Facultad de Ingeniería, que hemos escuchado por unos cambios en los planes, pero lo voy a recibir al doctor Bertero con esta misma emoción que recién todavía me invade al escuchar, dado que hoy es el aniversario del fallecimiento de Ricardo Balbín, aquel viejo discurso y nuevo e increíble, con tanto contenido político de Balbín en el velorio y la despedida del presidente Perón. Raúl, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás, María Emilia? ¿Cómo te va? Bien, nada, te invitaba porque íbamos a hablar sobre un tema que preocupa, que es la educación y demás. ¿Qué nos pasó, decía yo, para que Argentina dejase el camino de aquel abrazo de Perón y Balbín y de esos políticos, ¿no? Y lo que nos pasó es que nos faltan esos dirigentes. El mismo Perón se abrazaron, dijeron, si hubiéramos hablado antes, comprendieron que muy claramente lo dijo también Perón, que si no hablamos de nuestras diferencias, si no las superamos para construir un gran país, no tenemos futuro. Lo dijo con toda claridad, con palabras mucho mejor que las que yo te digo ahora. Y bueno, y después de eso los dirigentes que sucedieron, salvo tal vez con la excepción de Alfonsín y Cafiero, fueron en la dirección contraria. Hoy en día el principal candidato al que piensa distinto le grita, es decir, insulta al Papa. Yo la verdad estoy muy sorprendido de quién de cómo tiene muchos votos personas que realmente van en sentido contrario de eso que escuchaste de Balbín o también de Perón en sus últimos años, ¿no? Porque también pasaron por una época de pelea. Obvio. Uno estuvo en la cárcel, el otro ganaba por la profesión del otro, pero cuando llegaron al final de sus vidas, se dieron cuenta que tenían que ir en sentido contrario. Y yo a veces todavía espero, que al final de sus vidas, Cristina, Macri, pudieran hacer esa reflexión, pero pareciera que no. Te quería consultar, sé que has estado dando una charla, entre otras, sobre el famoso tema de los vouchers educativos. Bueno, tenemos un candidato las PASO lo muestran con potencialidad de presidente, pero no entendemos las políticas si las tiene y los rumbos que marcan. Entre ellos ha mencionado lo de los vouchers educativos. Yo he buscado, hay países que han tenido algo que ver con esto, pero bueno, tampoco sabemos cómo lo aplicaría acá en Argentina. ¿Vos qué nos podés contar sobre este tema? Mira, la charla que di, que fue en la Academia de Ingeniería, es porque hace rato estamos estudiando con un equipo de gente el presupuesto universitario, en realidad. Y ahí entonces, entre las variantes posibles, está el voucher. Cuando uno estudia el voucher, no lo recomienda la OCDE, no lo recomienda el Banco Mundial, lo desaconseja en realidad. Y la razón de eso son los resultados estadísticos que produjo los pocos países que lo usan. El más estudiado es Suecia. Cuando desde que Suecia usa el voucher, su rendimiento en las pruebas PISA bajó, y curiosamente la nota promedio en los colegios subió. Entonces, ¿qué hay por qué funciona así el voucher? ¿Cuál es el problema que tiene? Es intrínseco. Es lo que Venegas Lynch dice, la educación tiene que ser un negocio, contra lo que Sarmiento dice, la educación tiene que ser igual para todos, y buena igual para todos. ¿Por qué? Porque si vos haces un negocio, querés satisfacer al cliente. Y el cliente son estudiantes que lo que quiere es que le pongan buena nota y no estudiar mucho. En cambio, la verdadera educación, el sentido que tiene, es rescatar a los que tienen una menor educación para darle oportunidades en la vida. No es un negocio, es un instrumento de progreso social. Y eso que es tan claro, cuando empezamos a ver en la visión que tiene, en la filosofía que tiene el candidato Milei, es que todo empieza a ser un negocio, desde los órganos, todo lo que ocurre en este mundo se piensa de esa manera. Bueno, eso es lo que alimenta una idea que en el mundo está descartada.
Claro. La trae a colación acá, pero en el mundo están descartadas como tantas otras propuestas que tiene Milei. ¿Qué país no tiene Banco Central? Casi ninguno tiene Banco Central. Entonces, después la relativizan, ¿no? Bueno, segunda generación, tercera generación de reforma, pero la verdad es que si uno estudia las propuestas, la mayoría son necesarias, entre ellas esta del voucher, ¿no? Claro, sí, entre ellas. También se menciona a Chile y todos sabemos y conocemos que incluso el actual presidente es producto de las manifestaciones en contrarias del sistema educativo chileno. Exacto, Chile terminó. ¿Cómo terminó el voucher de Chile? En una gigantesca protesta de todos los estudiantes que pedían el sistema argentino. Entonces, la verdad, volver para atrás en lo poco bueno que tenemos, todavía tenemos universidades nacionales buenas, si no las sostenemos, que era el motivo de mi charla, de alguna forma, tal vez de formas alternativas, ¿sí? El financiamiento universitario no lo vamos a poder mantener por mucho tiempo, pero eso no lo podemos tirar por la borda porque tenemos otros problemas que naturalmente los políticos tradicionales están lejos de resolver. Ahora, y a propósito de esto que es tan interesante, en esa charla, en ese trabajo con tu gente, ¿qué factores analizan como para la sustentabilidad del presupuesto educativo? Mira, nosotros tomamos como análisis las mejores universidades del mundo, las que tienen más financiamiento, que son las universidades norteamericanas. Y cuando uno lo ve así a distancia, dice, bueno, se basan en lo que pagan los estudiantes, que es una cuota muy alta. Cuando vos mirás Stanford, el MIT, Harvard, lo que se financian por cuota de estudiantes es muy poquito, 10%, 15%. ¿Por qué? Porque la mayoría de los estudiantes están becados. Claro. ¿Por qué? Porque ellos tienen lo que llaman endowment, que en definitiva es, a lo largo de los años han tenido donaciones de sus universidades de privados y han formado fondos, que es lo que prácticamente es la mayor parte de los ingresos de esas universidades. Es decir, viven de la historia de donaciones que han tenido de los que han estudiado en general en esas universidades. Entonces, a mí me parece que, además de que nosotros podemos, te doy unos números para que tengas idea, de la Facultad de Ingeniería de UBA, que la conozco bien, el 97% de los fondos que le pasa el Estado a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires para sueldos, 97%. Con el 3% restante tenemos que arreglar la facultad, comprar computadoras, comprar impresoras, es decir, no alcanza para nada, pero la universidad sí puede hacer, y lo hace, cursos de posgrado, servicios a terceros, trabajos de investigación. Con eso te diría que podemos pagar los gastos operativos, pero no podemos hacer de ninguna manera un edificio. Entonces, esa necesidad de crecer, que vos sabés en cualquier universidad del mundo, hay que reemplazarla, para mí, con aportes de nuestros exalumnos. Que sé que hay muchos que les ha ido bien, no obligatorio, Uruguay lo tiene obligatorio y tampoco funciona. Con aportes de exalumnos que les ha ido bien, que habiendo estudiado, pagados por la sociedad, quieren devolver a la sociedad porque ahora están en condiciones de hacerlo. Eso es algo que tenemos que estudiar, abrir, impulsar en Argentina. Y Raúl Marcos Pereira te saluda, buenos días. ¿Cómo te va, Marcos? ¿Y alguna colaboración, digamos, del sector privado, digamos, de empresas que, bueno, después, obviamente, ese recurso también les puede ser útil? Marcos, totalmente. Cuando vos vas a una de estas grandes universidades norteamericanas, entras a los edificios nuevos y dice, donado por Amazon, donado por Bechtel, donado por Microsoft. Por supuesto, no hay ningún problema en poner un cartel que muestre esa donación. Muchas lo hacen las empresas. Y además las empresas se benefician, uno puede hacer intercambio con las empresas. Las empresas son buena palabra. Eso también es otro problema. Pero no hay alguna cuestión, no sé si ideológica, como digamos, como que hay un cierto prurito de la participación privada, o eso ha quedado atrás. Mira, yo te diría, hay una cuestión ideológica de los dos lados. A veces los privados miran a la universidad pública con recelo y la universidad pública mira a los privados con recelo. Pero es eso lo que tenemos que cambiar, entre otras cosas de nuestro modo de pensar. La sinergia. ¿Cómo? Que haya una sinergia, esa palabra que
que tanto se usa, ¿no? Exactamente. El mundo privado y el mundo público, sobre todo el mundo privado y la educación, tienen una interrelación fundamental. Entonces, si nosotros nos vamos a basar, y yo creo que debe ser así, en una buena universidad pública, la parte privada tiene que participar en ese contexto. Claro. Recién hace un ratito conversábamos con un científico que está junto con Rabinovich produciendo, ¿no? Un tema fantástico de avance, lo explicó detalladamente, contra el cáncer, ¿no? Faltaría 2 años para finalmente ver si eso funciona. ¿Por qué te cuento esto? Porque son todos productos de la universidad pública, del CONICET, y sin embargo, además de los vouchers, también tenemos un candidato con posibilidades presidenciales que lo cierra. Mirá, es desconcertante. Es un negacionista del cambio climático. Claro. Tolería. Todos los científicos del mundo. Siempre puedo encontrar alguno que dice que la Tierra es plana, pero el 98% de los científicos del mundo ya demostró que el cambio climático... Y él es un negacionista. A mí me parece que Milei, para llegar a donde está, se basó en decir todo lo contrario a lo que dicen los demás. No importa lo que sea, bien o mal, sino todo lo contrario a lo que dicen los demás. Cuando uno recoge eso, claro, algunas cosas son necesarias, ¿viste? Poner la casta, pero el resto no se puede hacer. Entonces, la verdad, yo estoy desconcertado, sobre todo por a dónde vamos nosotros como sociedad. ¿Qué es lo que tenemos en la cabeza como sociedad? ¿Y qué te dicen los alumnos, Raúl? Porque hace un rato hablaba con un sindicalista y que fíjate qué dato, ¿no? Dice, el 70% de los trabajadores lo votó en las PASO a Milei. Mira, los jóvenes, sobre todo los jóvenes varones, realmente lo votan a Milei en una proporción amplia. Las razones para hacerlo es más que nada un cansancio de lo que hemos tenido hasta ahora, una saturación absoluta. Entonces dicen, bueno, todo el que me diga algo distinto yo lo voy a votar. Profundidad en el análisis de las cuestiones que dice Milei no hay. Es decir, no lo votan ni por el voucher, no lo votan porque va a eliminar el Banco Central, lo votan a pesar de eso. Entonces, la verdad es muy preocupante, es algo que Milei, y así a veces lo dicen los pocos asesores que tiene, empiezan a relativizar todas las medidas, y no, segunda generación, tercera generación, es decir, nunca. Bueno, qué sé yo, de todos modos, solo poner sobre la mesa cosas disparatadas y que eso avance, para mí me resulta muy peligroso, ¿no? Lo dice The Economist, ni siquiera hasta lo de afuera te lo dice. Sí. Lo único que, bueno, creo que fue Elon Musk, ¿no? Que lo ha respaldado, no sé. Bueno, Helios Max no creo que haya estudiado con mucha profundidad cuáles son las propuestas que tiene Milei, y más que nada asocia a los propios pensamientos extremos de algún sector del Partido Republicano. Claro, sí, fundamentalmente ese periodista, o bueno, pseudo periodista, no sé, alguno está dividido acá en Argentina, dicen que no es periodista, Carson, que lo ha entrevistado, ¿no? Aparentemente eso impactó a nivel mundial. Bueno, veremos qué pasa. veremos qué pasa. Es una lástima, mirá, porque la verdad son tantos los vientos favorables que tendría hoy la Argentina, pero para el que no sabe hoy a dónde va, nunca hay viento favorable. Nosotros como sociedad no sabemos a dónde vamos. Y una cosita más, finalmente contra viento y marea el gasoducto Néstor Kirchner anda. El gasoducto anda, todo lo que decía antes, me parece que te dije alguna vez, no le creas todo lo que dice, que no está el gasoducto, está funcionando, va a aumentar la cantidad de gas que venga por ahí, y en realidad como nosotros el costo de energía, no la distribución, pero el costo de energía pagamos un 38%, a lo mejor no nos vamos a dar cuenta, pero para el país, para los subsidios que tiene que dar y para las importaciones que tiene que hacer, es una enorme ventaja lo que está pasando. Queda todo escondido en esta maraña que tiene la Argentina, pero mejoró enormemente la situación. Yo diría 44.000 millones de dólares por año, ya el año que viene, de
sustitución de importaciones y de mejora del déficit. ¿Podríamos decir que esta es la obra más grande que hizo este gobierno? Sí, te diría que sí, que es la obra más grande que hizo este gobierno, que ha hecho pocas, la verdad. Pero esta sí es grande, es importante y se necesitan más de estas. Yo creo que inclusive en el futuro hasta los privados podrían participar en estas cosas, pero hay que tener un sistema creíble, un sistema racional de energía que hemos perdido hace muchos años. Gracias, Raúl, un beso grande. Chao, un beso. Hasta gracias. luego. El doctor ingeniero Raúl Bertero, vicedecano de la Facultad de Ingeniería de la UBA. Fíjate.